Saludos, buenas tardes. Es miércoles 29 de febrero. Bruselas rechaza flexibilizar el déficit mientras no se conozcan los futuros recortes y los presupuestos para este año. Sin embargo, desde Madrid insisten en que sin un objetivo de déficit actualizado y acorde con las nuevas previsiones de crecimiento, no se puede fijar un techo de gasto y, en consecuencia, elaborar los presupuestos. De momento, el Gobierno apunta a las comunidades autónomas como las principales responsables de esa desviación entre ingresos y gastos. Algunas regiones, como Navarra, Andalucía y La Rioja, han mostrado su desacuerdo con las cifras. En el caso de nuestra comunidad, alcanzaría el 3,22%. Estamos ante una desviación de déficit muy importante y eso lo que lleva a su vez es también a un aplazamiento en el pago de proveedores que está poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas. Que desde el Gobierno de España vamos a promover el pago a los proveedores, a tantas empresas, pequeñas, medianas, autónomos, que están pendientes del cobro del presupuesto de la Junta, del presupuesto de los ayuntamientos, e insistirles en que en los próximos presupuestos generales del Estado, que comenzarán a elaborarse en los próximos días, lo que también haremos es una apuesta por salir cuanto antes de esta crisis económica y por volver a la senda de crecimiento y sobre todo de creación de empleo, algo que es fundamental en toda España, pero especialmente lo es en Andalucía. Una cifra a la que vamos a alegar porque no computa para Andalucía una cantidad muy importante, que son 1.504 millones de euros, que nos corresponden, según informe además de la Intervención General del Estado, por las inversiones que el Estado no ha hecho en Andalucía en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto. Las comunidades autónomas siempre estamos en el punto de mira del déficit, porque el reparto que hace el Estado del déficit siempre es incorrecto en relación con lo que formula la Ley de Estabilidad. Las declaraciones las hacían en la celebración del Día de Andalucía en el Parlamento Regional. Los actos institucionales han estado marcados por la inmediatez de las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo y con el horizonte del cambio de gobierno. En el Parlamento disuelto, desde el momento en el que se convocaron las elecciones, la celebración se ha limitado al izado de la bandera verde y blanca y a la interpretación del himno de Andalucía. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido el consenso como motor del progreso operado en España y ha dicho que el estado de las autonomías no es un camino agotado, sino una senda en la que hay que perseverar. Y precisamente hoy los sindicatos de toda Europa se movilizan en todos los países de la Unión para pedir a los mandatarios de la Unión Europea que den prioridad al empleo y a la justicia social y no se centren solo en la estabilidad presupuestaria y el ajuste fiscal. Esta nueva jornada europea de acción, organizada por la Confederación Europea de Sindicatos, tendrá su epicentro en la capital belga, donde los sindicatos han convocado varias concentraciones frente a instituciones europeas, entre ellas la sede del Consejo de la Unión, donde este miércoles y el jueves se celebra una cumbre de líderes comunitarios. Hay otros asuntos protagonistas este miércoles, se los contamos en titulares. Se frena la caída de los precios. El IPC interanual se mantiene en el 2% tras 4 meses consecutivos de caídas. Se rompe así la senda de bajada que había iniciado en mayo de 2011. Nueva jornada de huelga de los pilotos de Iberia que afectará a 131 vuelos. Con esta ya es la 12ª jornada de paros y la aerolínea lleva perdidos 36 millones de euros. El Museo Picasso Málaga acoge en primicia mundial la exposición que Richard Prince ha realizado sobre Pablo Ruiz Picasso, 116 obras inéditas. España necesita que la Unión Europea rebaje los objetivos de déficit para este año, fijados en el 4,4%, y Bruselas dice que no, mientras que el gobierno de Rajoy no detalla los motivos del desvío del año pasado y el borrador de los presupuestos generales para este. Sin embargo, desde Madrid insisten en que sin un objetivo de déficit actualizado y acorde con las nuevas previsiones de crecimiento, no se puede fijar un techo de gasto y, en consecuencia, elaborar los presupuestos. De momento, el gobierno apunta a las comunidades autónomas como las principales responsables de esa desviación entre ingresos y gastos. El lunes se hicieron públicos los datos del déficit y algunas regiones como Navarra, Andalucía y La Rioja han mostrado su desacuerdo con las cifras. En el caso de nuestra comunidad alcanzaría el 3,22%.
Estamos ante una desviación de déficit muy importante y eso lo que lleva a su vez es también a un aplazamiento en el pago de proveedores que está poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas. Desde el Gobierno de España vamos a promover el pago a los proveedores, a tantas empresas, pequeñas, medianas, autónomos, que están pendientes del cobro del presupuesto de la Junta, del presupuesto de los ayuntamientos, e insistirles en que en los próximos presupuestos generales del Estado, que comenzarán a elaborarse en los próximos días, lo que también haremos es una apuesta por salir cuanto antes de esta crisis económica y por volver a la senda de crecimiento y sobre todo de creación de empleo, algo que es fundamental en toda España, pero especialmente lo es en Andalucía. Una cifra a la que vamos a alegar porque no computa para Andalucía una cantidad muy importante, que son 1.504 millones de euros, que nos corresponden, según informe además de la Intervención General del Estado, por las inversiones que el Estado no ha hecho en Andalucía en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto. Las comunidades autónomas siempre estamos en el punto de mira del déficit, porque el reparto que hace el Estado del déficit siempre es incorrecto en relación con lo que formula la Ley de Estabilidad. A favor del Estado. Nuestro gran disgusto al conocer que el déficit público de Andalucía prácticamente va a ser el triple del que anunció el actual presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Muy por encima de los 4.000 millones de euros. Eso nos plantea de cara al futuro que nunca jamás se puedan hacer presupuestos falsos y la necesidad de decirle siempre la verdad a los andaluces. Se confirman las previsiones del Gobierno sobre los datos de la ejecución presupuestaria, que supera el 6% previsto por el anterior Gobierno, 2 puntos más del límite impuesto por Bruselas para 2012. 2011 llegó a alcanzar un 8,51% de déficit en el pasado año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha revelado los datos finales del conjunto de las administraciones, unos datos con los que el Ejecutivo se ve obligado a continuar su programa de reformas. La meta es acercar el déficit al 4,4% exigido en 2012, lo que supone un recorte de unos 40.000 millones de euros. Entre estas medidas está una subida de impuestos. Para Montoro, la mayor parte del desvío se ha dado en las comunidades autónomas. El peor desequilibrio fiscal es el de Castilla-La Mancha, seguido de Murcia, Cantabria y Asturias. La Comisión Europea ha urgido al Gobierno español a informar del cierre definitivo del déficit en 2011, así como elaborar los presupuestos para 2012. La presentación de estos ha sido retrasada hasta después de las elecciones andaluzas. Sin estos datos, Bruselas se niega a una posible revisión de los objetivos de déficit para este año. Y con estos datos encima de la mesa, las agencias de calificación ya han emitido nuevas calificaciones. En esta ocasión se ceban con la Comunidad Valenciana, cuya nota se pone al nivel del bono basura. Ha sido la agencia Standard & Poor's la que ha decidido rebajar la calificación de la triple B a la doble B y lo atribuye a las incertidumbres sobre el apoyo del Gobierno. Además, mantiene abierta la posibilidad de una nueva rebaja de la calificación si el Gobierno central no fuera capaz a largo plazo de ayudar a las regiones españolas a corregir sus desequilibrios. Según los analistas de Standard & Poor's, la Comunidad Valenciana tiene un perfil crediticio debilitado, con altos déficits fiscales, una alta carga de deuda y acceso limitado a la financiación externa más allá de la asistencia financiera del Reino de España. Y ante esta situación, el Gobierno adelantará este viernes la aprobación del techo de gasto para el conjunto de las administraciones y además de los recortes adicionales que incluirá los presupuestos, el Gobierno ahorrará en alquileres de edificios públicos. Se trata de un plan de gestión inmobiliario para dar uso a los 55.000 edificios propiedad del Estado. Muchos de ellos están vacíos y, paradójicamente, se gastan 100 millones de euros en alquileres. El Gobierno quiere ahorrar 100 millones de euros en alquileres. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en su primera comparecencia en el Senado, dentro del plan de racionalización de los recursos del Estado. Una medida decidida tras constatar que la Administración dispone de 55.000 edificios y que, paradójicamente, se gasta 100 millones de euros en alquileres. Haya patrimonio sin utilizar, solo en el centro de Madrid, en el interior de la M30, por valor de 500 millones de euros. En ese sentido, anunció que el Gobierno trabaja también para recortar en un 20% el ámbito de las entidades públicas, que acumulan una deuda de 60.000 millones de euros. Si hemos sido capaces de admitir
y de hacer ese esfuerzo en 13 ministerios que no podrá hacerse en el conjunto de las 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios que existen entre todas las administraciones públicas? Son muchos, son ineficientes y algunos de ellos son excesivamente caros. La número 2 del Ejecutivo ha explicado también que el Gobierno quiere dotar al Senado de mayor peso político. Por ello, la Cámara Alta tendrá poder de veto al techo de gasto en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que recibirá esta semana el visto bueno del Consejo de Ministros. El gasto desbocado y los altos intereses que pagamos por nuestra deuda no ayudan a que la salida de la crisis sea todo lo rápida que se desea. Pero el gran problema de nuestro país es el paro. Las autoridades comunitarias han reconocido que nuestro país es el que tiene la situación más crítica y que si puede responder a ella se podrá con todas las situaciones críticas que puedan darse en Europa. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que se pondrá en marcha un plan para que los parados trabajen en labores sociales. Empleo inicia los trámites para que los parados realicen tareas sociales. Así se lo ha planteado Fátima Báñez a las comunidades autónomas. Se hará mediante la firma de convenios con el Gobierno central para aquellos parados que no estén recibiendo cursos de formación. Báñez ha insistido en que esta medida no supondrá la eliminación de puestos de trabajo y que para nada es peligrosa, como asegura la oposición socialista. La reforma, lo que no le puedo asegurar es una reforma peligrosa, porque mire, peligrosa ha sido, con todos mis respetos, la herencia que ha recibido este Gobierno, el Gobierno de la Nación. Una herencia que hoy hemos conocido que tiene un déficit del 8,51, 2,51 puntos por ciento por encima del déficit que se dijo. Una herencia que ha dejado 5.270.000 parados. Una herencia en la de cada 2 jóvenes, uno actualmente no tiene oportunidades. Y una herencia en la cual hay 1.500.000 familias que a fecha de hoy no tienen ningún ingreso. Eso sí que me parece a mí peligroso. Trabajo ha insistido en que no es algo nuevo y que irán viendo cómo encarrilar esta medida en cada comunidad autónoma. Evidentemente, cómo se encarrilará y cómo será esto será lo que iremos desarrollando con las comunidades autónomas paulatinamente para encajar perfectamente las actuaciones y las funciones que se deben hacer. Tampoco es algo nuevo en nuestro país, ni va a ser algo nuevo en nuestro país. Se hace en muchísimos países de Europa y, evidentemente, yo no creo que sea un efecto sustitución. Creo que es un efecto en la situación que estamos de sumar. Por todo ello, ha pedido a las comunidades que sumen sus esfuerzos, sinergias y políticas junto con el Estado, con el fin de acabar con el desempleo como objetivo prioritario. Precisamente hoy los sindicatos de toda Europa se movilizan en todos los países de la Unión para recalcar su rechazo a la estrategia de austeridad promovida desde Bruselas y reclamar un plan alternativo de salida de la crisis centrado en el empleo y la justicia social. Esta nueva jornada europea de acción, organizada por la Confederación Europea de Sindicatos, tendrá su epicentro en la capital belga, donde los sindicatos han convocado varias concentraciones frente a instituciones europeas, entre ellas la sede del Consejo de la Unión, donde este miércoles y mañana jueves se celebra una cumbre de líderes comunitarios. La CES reclama a los mandatarios de la Unión Europea que den prioridad al empleo y la justicia social y no se centren solo en la estabilidad presupuestaria y el ajuste fiscal. Se frena la caída de los precios. El IPC interanual se mantiene en el 2%. Tras 4 meses consecutivos de caídas, se rompe la senda de bajada que había iniciado la inflación en mayo y que fue interrumpida en septiembre, cuando la tasa aumentó 1/10. También se ha conocido hoy el indicador adelantado del IPC, según el cual la inflación interanual ha bajado 1/10 en febrero respecto a enero hasta el 1,9%, una cifra que tendrá que confirmarse el próximo 13 de marzo. La inflación se mantiene en el 2%. Los datos son los del indicador del IPC adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Los precios quedan inalterables después de 4 meses consecutivos de caídas. Se rompe una senda de descensos que había empezado en mayo de 2011 y que fue interrumpida en septiembre, cuando el IPC subió 1/10. Antes los precios habían subido hasta el máximo de abril de 2011, cuando la inflación llegó hasta el 3,8%. El indicador adelantado armonizado mide de forma igual a todos los países de la zona euro. En la Unión Monetaria, el IPC ha bajado 1/10 en febrero hasta el 1,9%. La cifra es un avance, pero no suele tener una variación significativa con el dato definitivo que se publica en 2 semanas.
Nueva jornada de huelga de los pilotos de Iberia que afectará a 131 vuelos. Con esta es ya la 12ª jornada de paros y la aerolínea lleva perdidos 36 millones de euros. Por cada día de huelga, Iberia pierde 3 millones de euros y el conflicto entre la compañía y el sindicato SEPLA sigue encallado. El SEPLA ya ha adelantado que habrá más huelgas y concretará el calendario para los nuevos paros el próximo día 9 de marzo, en el transcurso de una asamblea del sindicato. La mayoría de las anulaciones de hoy son vuelos nacionales, pero hay otros afectados como destinos europeos, así como Nueva York, México, Tel Aviv, Buenos Aires y Sao Paulo. El Ministerio de Fomento ha establecido como servicios mínimos todos los vuelos entre la península y las Islas Canarias y Baleares. El 50% de los vuelos nacionales cuyo tiempo de viaje sea superior a 5 horas y el 25% de los inferiores a 5 horas y el 50% de los vuelos con ciudades extranjeras de menos de 6 horas. La hostelería es otro de esos sectores que, aunque nada tiene que ver con el de la construcción, su caída en estos años de crisis ha ido en paralelo al estallido de la burbuja. Antes era habitual ver los comedores de los bares repletos de obreros reponiendo fuerzas para el almuerzo o comiendo el menú del día, pero ya no quedan ni tantos obreros ni tantos bares. De hecho, el número de restaurantes en España ha retrocedido a niveles de hace 15 años. Solo Chipre supera a España en número de bares por habitante. En el año 2008 había 232.000 locales. En 3 años esa cifra se ha reducido hasta los 220.000, con el cierre de más de 10.000 bares y restaurantes. Son datos que se desprenden del anuario Nielsen, que apunta que no solo la crisis ha tenido que ver con la falta de clientes, sino también el tabaco. Desde hace poco más de un año en los bares ya no se puede fumar y la ley ha afectado sobre todo a los locales nocturnos, discotecas y pub. Según la consultora Nielsen, los clientes que antes iban a los bares ahora se quedan en casa, compran en los supermercados o en las tiendas 24 horas y les sale más barato. Por eso las ventas de bebidas no alcohólicas en los comercios de alimentación aumentaron en 2011 un 1,6%, al tiempo que disminuían un 7% en los establecimientos de hostelería. En el caso de las bebidas alcohólicas, las ventas subieron en los supermercados un 0,3% y descendieron más de un 5% en la hostelería. Son imágenes de la celebración del Día de Andalucía de ayer en el Parlamento Regional. Los actos institucionales han estado marcados por la inmediatez de las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo y con el horizonte del cambio de gobierno. En el Parlamento, disuelto desde el momento en el que se convocaron las elecciones, la celebración se ha limitado al izado de la bandera verde y blanca y la interpretación del himno de Andalucía. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido el consenso como motor del progreso operado en España y ha dicho que el estado de las autonomías no es un cambio agotado, sino una senda en la que hay que perseverar. Con el sol en la cara. Después de este acto en el Teatro de la Maestranza se hacía entrega de las medallas de Andalucía al que el principal partido de la oposición, el PP, decidió no acudir. El líder del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha recordado que deberían darse con el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara Autonómica. Después del acto en el Parlamento, el PP celebró el Día de Andalucía en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El candidato del PP a la presidencia de la Junta se mostró prudente a pesar de lo favorable de las encuestas que se hicieron públicas ayer en diferentes medios de comunicación. Javier Arenas sigue sin dar las elecciones por ganadas, aunque reconoció que su partido está muy cerca de la mayoría amplia. Sin embargo, sí dijo confiar en que este 28 de febrero sea el preludio de la primavera del cambio. Nuestro gran disgusto al conocer que el déficit público de Andalucía prácticamente va a ser el triple del que anunció el actual presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Muy por encima de los 4.000 millones de euros. Eso nos plantea de cara al futuro que nunca jamás se puedan hacer presupuestos falsos y la necesidad de decirle siempre la verdad a los andaluces. El exministro Miguel Boyer se encuentra ingresado desde ayer por la noche en un hospital de Madrid tras sufrir un derrame cerebral. El exministro, que fue trasladado por los servicios de emergencia desde su domicilio, se encuentra en estado grave. Fue ministro de Economía con uno de los gobiernos de Felipe González.
Esta es la clínica madrileña en la que se encuentra ingresado Miguel Boyer desde anoche, cuando sufrió un derrame cerebral. Así se lo han confirmado a la agencia EFE fuentes próximas a la familia del economista y exministro, según las cuales su estado de salud es grave. Boyer, nacido en 1939, fue ministro de Economía del primer gobierno socialista de Felipe González. Durante ese periodo se llevó a cabo la expropiación de Rumasa, lo que le ocasionó la enemistad pública de José María Ruiz Mateos. ¿Tienes miedo, verdad? Mucho circo, mucho circo. ¡Ladrón! ¡Eso! Quieto. Venga, venga aquí. Delincuente. ¡Agresor! ¡A la cárcel! ¡No! ¡De usted la cara! En 1985, tras abandonar el Ejecutivo, fue nombrado presidente del Banco Exterior de España. En 1996 abandonó el PSOE, después de apoyar públicamente el programa económico del Partido Popular, y en 2002 fue nombrado miembro del patronato de la Fundación FAES, que preside José María Aznar. Boyer está casado con Isabel Preisler, con quien tiene una hija. 4 miembros de Anonymous, presuntos ciberdelincuentes, han sido detenidos en Madrid y Málaga en el marco de una operación internacional en la que han resultado imputadas también 10 personas en Argentina, 6 en Chile y 5 en Colombia. A los detenidos en España se les considera presuntos responsables de ataques de denegación de servicio o ataques a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas. 4 miembros de Anonymous detenidos en España ha sido en Madrid y en Málaga dentro de una operación internacional con una veintena de implicados en Argentina, Chile y Colombia. A los detenidos en nuestro país se les acusa de publicar datos en la red de escoltas y policías, también de ataques de denegación de servicio y ataques a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas. 2 de ellos han ingresado en prisión, otro ha quedado en libertad bajo fianza y el cuarto, menor de edad, bajo la custodia de sus padres. Uno de los detenidos es conocido como Thunder o Pacotron. Se le considera encargado de administrar y gestionar la infraestructura informática que utiliza Anonymous en España e Iberoamérica. Otro es llamado Troy, el supuesto autor de los ataques y filtraciones más importantes. La policía realizó 4 registros en esta operación, en los que se intervinieron 25 ordenadores, discos duros y dispositivos de almacenamiento. 2 jóvenes aspirantes a policía se han convertido en heroínas antes incluso de haberse enfundado su uniforme. Impidieron un robo en una perfumería de Getafe al enfrentarse a los presuntos ladrones y retenerlos hasta que fueron detenidos por la policía local. Es Carla Ayuso, la joven de 23 años que se prepara para ser policía nacional y que ayer, junto a una amiga que también quiere ser policía, se encaró a los atracadores de una perfumería de Getafe y los retuvo hasta que fueron detenidos. Vimos mucha gente apostada en la perfumería, en la puerta, y claro, nadie hacía nada, y vimos a un hombre un poco corpulento gritar y decir venga, vámonos. Entonces yo y mi compañera entramos, decididas entramos, y vimos que la dependiente estaba siendo agredida por la chica. Entonces intentamos interponernos en el camino de los agresores. Entonces hubo un forcejeo porque se querían llevar perfumes y varios artículos. Entonces a la huida pues hicimos un forcejeo y eso, e intentamos retenerles lo más posible hasta que vino la policía local y ya se esclareció todo. Los presuntos ladrones eran un hombre y una mujer de nacionalidad dominicana y de unos 35 años. Un comerciante de la zona comentaba así la heroica acción de las chicas. Estábamos atendiendo aquí a unas personas y oímos un grito, giré la cabeza y vi como una chica morena así alta y tal, se tiró a un chico así calvo, alto, fuerte, para detenerlo, y seguidamente él fue detenido por la policía. Daba impresión verle, era alto así, de estos rapaditos, ¿sabes? Yo a lo mejor no me hubiera tirado encima. Carla y su compañera llevan 2 años preparando las oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía. Y les contamos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas.
La semana continuará bajo la influencia de las altas presiones con una situación meteorológica muy estable y soleada. Las temperaturas diurnas serán muy suaves, altas para esta época del año, con máximas que alcanzarán los 18 grados en el centro, el sur, el Mediterráneo, el Valle del Ebro y los dos archipiélagos. Y en nuestra comunidad otra jornada de temperaturas diurnas muy agradables, máximas entre los 20 y los 23 grados, lucirá el sol, habrá nubes hacia la zona oriental por la mañana sin descartar alguna tímida precipitación, se impondrá el sol a partir del mediodía. Los niños han sido los protagonistas de una jornada de convivencia que se ha celebrado en la Asociación Verde y Blanca de Almería. Las necesidades y la discapacidad han estado presentes en este encuentro entre familiares y socios de la organización. Los más pequeños han participado en el concurso infantil de dibujo, han cogido el lápiz y han valorado lo que significa para ellos la discapacidad. La Asociación de Discapacitados Verde y Blanca ha reunido a socios, trabajadores y familiares en la sala bioclimática de la Universidad de Almería con el fin de experimentar un día de convivencia en el que los niños han sido los protagonistas. Una jornada en la que también se ha conmemorado la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Implicar un poco el Día de Andalucía y la discapacidad, es decir, tratar de hacer un poco pedagogía con los niños para que vayan pues asumiendo la discapacidad y la discapacidad familiar, es decir, el entorno que tiene, que no es único, que hay mucha más gente, que hay muchos más problemas, que eso existe, que hay otros niños con esos problemas, y en definitiva acercar a la discapacidad a los hijos de los trabajadores y de los socios. Tanto los hijos de los trabajadores de la asociación como los socios más pequeños han participado en un concurso en el que han tenido que plasmar en el papel que es para ellos la discapacidad. Es que hay amigos míos que van cojo y no pueden hablar bien. He venido para dibujar. Un niño en una silla de ruedas y llevándolo. Todos han tenido un premio por participar en este concurso y por conocer un poco más de cerca el mundo de la discapacidad sin que esto suponga un impedimento para la igualdad. El Museo Thyssen de Madrid abre por primera vez sus puertas al arte oriental con la exposición Visiones de la India, un recorrido por la evolución de la pintura de este país asiático desde el siglo VII hasta mediados del XIX. La Pinacoteca ofrecerá esta muestra hasta el 20 de mayo. Un viaje al sur de Asia a través de su arte. Eso es lo que ofrece el Museo Thyssen-Bornemisza en su exposición Visiones de la India. A través de obras realizadas entre el siglo XII y el XIX, se invita al visitante a cambiar su mirada e introducirse en una mitología muy alejada de los baremos occidentales. Unas obras en las que se aprecia el detalle de sus libros sagrados, o la diferencia entre las pinturas dedicadas a clientes asiáticos frente a las que reclamaban los colonos ingleses, fascinados por su fauna y su vegetación. Gracias a ellas, el arte oriental se abre paso en el Thyssen por primera vez y acerca al visitante este subcontinente hasta el próximo 20 de mayo. Y abrimos la página deportiva. La selección española visita mañana Málaga. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Efectivamente, la última prueba que tienen los futbolistas españoles para convencer a Vicente del Bosque de cara a la próxima Eurocopa. En esta ocasión hay algunos jugadores que han quedado fuera. El seleccionador, como casi siempre, tiene la obligación de tener un número determinado de futbolistas. Hay a veces que viene uno nuevo, otro que salen. Lo que sí intenta siempre ser honesto con él mismo. Sabe que en esta selección no hay jugadores, ha dicho, ni ricos ni pobres. Están los que están. Y si hay algunos que por este temor tienen que salir, hay otros que tienen la alegría también de entrar dentro de los convocados. Bueno, nosotros, la obligación nuestra, más allá de los nombres propios que tiene cada convocatoria, de lo que se trata es de cuidar a la selección, de cuidarla, de que este espacio, estos días que están con nosotros, pues funcione de la mejor manera posible, de que haya una normalidad que casi no la
percibimos, pero que es muy buena para la federación y muy buena para la selección, y eso es de lo que se trata, más allá de los nombres propios, que en una u otra circunstancia yo puedo estar más o menos, nosotros podemos estar más o menos equivocados o acertados. Sabemos que cuando se cae uno y lamentamos la caída de aquellos que han sido son muy importantes para nosotros, pues en cualquier caso va a salir alguien beneficiado, ¿no? Aquí no hay hijos de ricos ni hijos de pobres, todos somos iguales y el que se lo merece, y eso tratamos, de aquellos que hagan méritos, pues que vengan a la selección. Que vengan a la selección y que cumplan como están cumpliendo con creces todos los que están siendo, en este caso, seleccionados con esos títulos que nos están brindando. Y nos vamos en Málaga también, pero en este caso, en lugar de la Rosaleda, a la ciudad deportiva, donde el Málaga sigue sus entrenamientos. Eso sí, tiene la baja de Sergio Sánchez. Al final se han confirmado esos malos pronósticos, esa rotura fibrilar que permitirán al jugador catalán estar algunos partidos fuera de esas convocatorias. Posiblemente te pueda llegar para el partido en el Bernabéu con uno de sus ex equipos, el Real Madrid. Defensa del Málaga Sergio Sánchez estará 3 semanas de baja a consecuencia de una lesión del grado 2 a nivel de los isquiotibiales de la pierna derecha. Sánchez se lesionó durante el encuentro de la pasada jornada ante el Zaragoza en la Rosaleda. El jugador catalán se perderá el encuentro ante el Getafe en el Alfonso Pérez y ante el Levante en la Rosaleda, y debe esperar a estar recuperado para enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo 18 de marzo. El técnico chileno del Málaga, Manuel Pellegrini, tendrá que alinear el sábado frente al conjunto del Getafe al lateral derecho Jesús Gámez, que también se perdió los últimos encuentros de liga por una lesión muscular. La plantilla del Málaga reanudó los entrenamientos con las ausencias de los internacionales, el guardameta camerunés Kameni, el defensa holandés Mattinsen, el centrocampista Santi Cazorla y los delanteros, el uruguayo Sebastián Fernández, el venezolano Rondón, Isco y Juanmi. Y nos vamos a la segunda división, donde el Recreativo de Huelva están de enhorabuena porque han conseguido unas victorias bastante importantes que le han permitido al equipo decano del fútbol español salir de esas posiciones complicadas. Dani Cifuentes podría llegar al partido ante el Barca, y la ecografía a la que le ha sido sometido esta mañana descarta cualquier tipo de rotura fibrilar en los isquiotibiales, aunque sí se aprecia una importante inflamación en la zona afectada motivada por una fuerte contractura. El jugador trabaja ya en los fisios para reducir dicha inflamación y se espera que pueda ejercitarse con el grupo desde hoy mismo para que de esta manera poder estar con sus compañeros. Aún así, la disponibilidad para el partido ante el filial blaugrana es dudosa. Los encuentros correspondientes a las jornadas 29 y 31 se disputarán el sábado a las 18 horas, según ha notificado la Liga de Fútbol Profesional. Se da la circunstancia que en la jornada 30, en la que el decano viaja a Valladolid, se ha trasladado al mes de mayo, por lo que los encuentros entre el Sabadell y Alcorcón se disputarán de manera consecutiva en Huelva. Y malas noticias también en el Unicaja de Málaga, no solamente en los resultados que está teniendo este año 2012, sino también porque Jorge Garbajosa, uno de sus jugadores pilares y fundamentales en el equipo, va a estar de bajas entre 3 y 4 semanas debido también a esa rotura fibrilar que tuvo en el partido frente al Valencia. El jugador Jorge Garbajosa tendrá que estar de baja entre 4 y 6 semanas debido a la rotura de fibras en el gemelo interno de la pierna izquierda. El ala pívot del Unicaja sufrió una lesión en el último cuarto del partido de ayer ante el Valencia Basket, teniéndose que retirar del encuentro a falta de 6 minutos. La resonancia magnética ha confirmado este diagnóstico. Garbajosa estaba realizando un gran encuentro, siendo uno de los más destacados del conjunto malagueño, hasta que tuvo que ausentarse del partido por esta lesión. El jugador madrileño del Unicaja, de hecho, terminó como el jugador más destacado del equipo con 22 puntos de valoración, en los que incluyó 13 puntos, 6 rebotes y 5 faltas recibidas. Además, en los 19 minutos que Garbajosa permaneció en pista, la diferencia del marcador del partido fue favorable al Unicaja en 4 puntos. El equipo malagueño tendrá su próximo compromiso el jueves ante el Gescrap Vizcaya en la última jornada del Top 16 en la Euroliga. Este partido entre el Unicaja y el Gescrap Vizcaya se jugará el jueves a las 20:45 en el Palacio de los Deportes de Martín Carpena. Y el Támesis se viste también de fiesta, en este caso los 5 aros olímpicos ya navegan por el río en la capital, en Londres. Allá está esperando ya ese 2012 y esas olimpiadas que se están preparando con todos los merecimientos. Una olimpiada muy flotante.
5 aros olímpicos gigantes han surcado las aguas del río Támesis para celebrar que faltan tan solo 150 días para que den inicio los Juegos Olímpicos que acogerá la capital británica. Los aros, pintados con los colores olímpicos, fueron transportados en una plataforma flotante arrastrada por una barcaza que los condujo por el centro de Londres entre curiosos que los recibían con vítores y aplausos. El recorrido comenzó hacia el mediodía frente a la Torre de Londres y el Ayuntamiento, donde los aros fueron recibidos por una banda de percusión, niños con parcantas de bienvenida a los Juegos Olímpicos y ciudadanos agitando banderas británicas. Un saludo y un guiño olímpico británico para el mundo. Solamente 150 días que pasan muy pronto, María, para estar ya en esas Olimpiadas del año 2012 en Londres. Claro que sí. Hay muchas ganas de ver ya buen deporte y que España quede bien. Por supuesto, ahí te están preparando bien, ¿eh? Vale, esperemos que haya muchos triunfos. Gracias, Hugo. Vamos a continuar hablando del Museo Picasso de Málaga, que acoge hasta el próximo 27 de mayo en primicia mundial la exposición que Richard Prince, considerado uno de los artistas más sobresalientes del arte contemporáneo internacional, ha realizado sobre Pablo Ruiz Picasso. 116 obras inéditas en las que aplica una técnica de radical canibalismo sobre la obra del pintor malagueño. El artista norteamericano Richard Prince ha expuesto más de un centenar de obras inéditas compuestas por cuadros, collage y fotos collage, además de acuarelas de los años 70, en los que aborda a Pablo Ruiz Picasso a través de una táctica de radical canibalismo sobre la obra del pintor malagueño. Considerado uno de los artistas más sobresalientes del panorama internacional, la obra Prince Picasso estará expuesta hasta el 27 de mayo en el Museo Picasso de Málaga. Además de observar reproducciones arrancadas de libros sobre Picasso o ver cómo aborda la relación entre la cultura ilustrada y lo popular, como hizo Picasso, Prince reafirma lo pictórico. Para el propio Prince, esta exposición representa un tipo de cierre de un gran círculo. Aquellas obras que se exponen por vez primera hoy también surgieron cuando tenía 18 años y viajó por primera vez a Europa y a España e intentó visitar todos los grandes museos posibles en los que se sentaba para dibujar. Ha confesado también sentir una conexión con Picasso que le transmite la sensación de conocerle muy bien, lo cual es confortable y natural para él. Pues hasta aquí es todo hasta el momento. Recuerden que la información vuelve a partir de las 7:30 de la tarde en esta casa Metropolitana Andalucía. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.